Bien, entonces creo que aquí está la diapositiva nuevamente. Aquí tenemos, entonces, como les comentaba, la unión del tendón. ¿Alguien habló, perdón? Muy bien. Entonces aquí tenemos la unión de músculo y tendón, ya, a grandes rasgos. Esta zona blanca que se ve también es parte del tendón, ¿de acuerdo? Y las fibras aquí que están desordenadas son tendón. Entonces, la región que incluso aparece hasta acá son músculo. Ajá, está entrelazado el tendón con el músculo. Ahorita vamos a ver un poco más a grandes rasgos estas uniones. Y bueno, finalmente aquí tenemos tendones. En esta parte del tendón se alcanzan a apreciar bien las fibras de las cuales hablábamos que estaban compuestas los tendones. ¿De acuerdo? Como les comentaba, estaban principalmente compuestas de colágeno, a grosso modo. Son fibras muy ordenadas y que se van a unir al hueso que tenemos en esta zona mediante esta zona de transición, ¿de acuerdo? Es donde se unen. Si pueden ver un poco, no está tan entrelazada como pudiera estarlo con el músculo, ¿no? Y nuevamente nos damos cuenta porque cuando tú te compras, sobre todo en la piernita de pollo, ¿no? Te haces la pierna de pollo, la hierves y luego ves que ahí se le queda adherido el tendón al músculo y no al hueso. Ajá, tiene más fuerza de adhesión al músculo que en sí al hueso. Aquí está la otra errata. Bien, entonces estas son la unión miotendinosa y la unión osteotendinosa. Son los dos tipos de unión, de músculo y de tendón con hueso. Y para eso tenemos lo que se conoce como éntesis, ¿de acuerdo? La éntesis, para entenderlo entonces, va a ser solamente estas capas o zonas en las cuales vamos a pasar del tendón, que está aquí indicado obviamente con la zona tendinosa, la zona de fibrocartílago, que va a ser, eh, estamos hablando de fibrocartílago, estas zonas de acá, ¿de acuerdo? Las zonas que están más desordenadas, porque ya forman sobre todo fibras, son más rígidas. Zona de fibrocartílago, vamos a tener las transiciones, fíjense que aquí vamos del tendón al, al fibrocartílago, y aquí tenemos una zona de transición, que pues ahorita nos va a importar mucho verla a nivel histológico, pero que después se va a encontrar con la zona de un fibrocartílago mineralizado que va a corresponderse con esta zona de acá. La zona mineralizada corresponde a la que tiene densidades más negras, mientras que la zona que no estaba mineralizada va a corresponder aquí, a esta zona que está más hacia el lado del tendón. Y bueno, finalmente ya está el hueso como tal, ¿de acuerdo? Entonces la famosa éntesis, esas zonas de unión. Pero bueno, ya hablamos un poco de cómo están conformadas, ahora vamos a hablar de las funciones de ligamentos y tendones. La de los ligamentos, como veíamos entonces, es la unión del hueso, restricción de movimientos articulares. Esta es una función que también es pues muy importante, que nos van a restringir los movimientos de las articulaciones, son los que van a proteger a las articulaciones, son los que se nos van a lesionar cuando tenemos un problema de desestabilización, porque esa es su otra función, que restringen, pero entonces nos dan estabilidad. Entonces, por eso podemos caminar. ¿Qué pasa cuando la señora, por ejemplo, está caminando con unos tacones muy altos, se le rompe el tacón, se desestabiliza, entonces, y tenemos un esguince? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, las lesiones y los casos clínicos, bueno, los casos de pacientes. Pero entonces, esto es lo que se lesiona en primer lugar cuando tenemos el esguince. ¿Por qué? Por la desestabilización, y entonces ahí es cuando pueden, o sea, se termina rotando, por ejemplo, todo el tobillo, toda la muñeca o todo el codo en una luxación, en un esguince, perdón. Ahorita vamos a hablar también de las luxaciones. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función
los tendones. La función de los tendones simplemente es transferir la fuerza del músculo al hueso. Ahí está. Ya ahí va quedando implícitamente, ¿no? La función que tiene el tendón y los ligamentos. Pues muy bien, entonces aquí está la zona de la éntesis. ¿Sí se sigue viendo? Se volvió a salir esto. Sí, sí se Sigue sigue ahí. viendo. Sí. Ok. ¿Alguien dijo que no? Sí se ve. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, aquí está la zona del éntesis. Y aquí lo que nada más quería que quedara claro es que el tendón, que está aquí representado de color blanco, también tiene una capa de tejido sinovial y una capa fibrosa. No vamos a hablar mucho de cómo es esta capa, pero en sí, bueno, claro, aquí se me estaba pasando otro detalle que es el que voy a ver aquí con la imagen. Tanto ligamentos como tendones sí están vascularizados, a diferencia de quién, de las articulaciones. Estos sí tienen vascularización, se nutren de la forma, pues entre comillas, convencional, a diferencia de las articulaciones. Sí tienen recorrido de vasos sanguíneos. Ajá. Y también de nervios, ¿de acuerdo? Entonces, sí están inervadas a nivel nervioso y sí tienen vascularización. Sí te duele sí te duele el ligamento y sí te duelen los tendones. Y también llegan a sufrir, pues, daños. Y bien, hay un término que todavía se sigue usando mucho, que es las tendinitis. Las tendinitis se le llama inflamación de tendones. Como tal, la inflamación de tendón no existe, porque en realidad lo que se nos va a inflamar así en conjunto son estas capas que vamos a tener vascularizadas, donde sí se va a llevar a cabo, por ejemplo, la cascada de coagulación. Entonces, pues ya no es correcto usar ese término. Le llamamos tendinopatías, ¿de acuerdo? Se le conocen como tendinopatías. Ya no hablen de tendinitis, porque en sí esto pues nos inflama. Entonces, pues aquí ya tenemos el recubrimiento que tenía aquí un tendón. Espero que se alcance a ver el tendón y aquí por aquí tenemos abiertos el recubrimiento. Incluso aquí se alcanza a ver si en mi cursor tenemos una pequeña capa de fibra, está aquí, que nos está recubriendo el tendón. Aquí se ve como en la parte de enfrente y la parte de atrás. Sí, alguien está Jorge alzando la mano. Entonces, sería más correcto decir que todas los tendinitis serían tenosinovitis. Sí, en ese caso, exactamente. Ok. Sí, es el término sería pues más correcto, ¿no? Pero los generalizamos, pues, como las tendinopatías, ¿no? O sea, que incluye signos y síntomas. Ya hablando del tejido sinovial, cuando es propiamente esa parte. Esa era tu pregunta, perdón. Sí, sí, gracias. Bueno, era tu aportación. Pues sí, finalmente, de hecho, entonces es No. más específico eso. Pero les comento, mientras son peras o manzanas, podemos decir, pues mi paciente tiene una tendinopatía. Y bueno, de hecho yo prefiero que nos quedemos con este término ahorita a grandes rasgos, la tendinopatía, porque para ver que sí para corroborar que sí se nos inflamó en este caso la cubierta del tendón, pues eso ya es a través o de una ecografía, dependiendo de qué tendón estamos hablando, o de una resonancia magnética. Solamente así determinamos qué zona está inflamada. Ajá. Entonces estamos hablando de que ahí ya necesitamos, pues, un diagnóstico por imagen. Ajá. Vamos a llamarle, al menos según lo que vamos a ver en la materia, que son tendinopatías. Pame también quiere hablar. A ver. Yo quiero saber, bueno, ahorita en la imagen anterior se veía que el tendón, pues como nos explicó, tiene una capa fibrosa y también tiene líquido sinovial, o es también una capa, o es líquido sinovial. No es líquido, vaya, o sea,
Esto ya sería meternos en la histología. No, no es líquido sinovial como tal, porque el líquido sinovial, el líquido, la parte líquida, la que hablábamos la otra vez de que era la esponja, esa estaba, ¿dónde estaba? ¿Dónde les dije que estaba el líquido sinovial como tal? Adentro de la las articulación. articulaciones. Exactamente, eso es dentro de la articulación, ahí es donde está el líquido sinovial, pues como tal, líquido sinovial. Que claro, eso también está lubricado por ese tipo de tejido, pero pues no quiere decir que esto es líquido, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé si respondía a su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, pues ya, igual para que quede un poco más claro, las membranas sinoviales sí son las que nos van a ayudar a producir ese tipo de líquido. El líquido sinovial es el lubricante, pero esas son sobre todo, las vamos a llamar membranas, ¿de acuerdo? Membranas porque aquí, como les comento en la imagen, no puedo, no se puede. Bueno, aquí como les comento, aquí lo que tenemos es la membrana sinovial. Está lubricada por su respectivo líquido sinovial, ¿de acuerdo? Ahí está. Y bien, algo que también quería que quedara claro entonces es que las células, igual ahorita no hablamos ya mucho de las células, pero también para darle un poco de diferencia anatómica o histológica a este tipo de tejidos, y cuando hablamos de huesos, hablamos de osteocitos, cartílagos, condrocitos, tendones y ligamentos van a estar formados de fibroblastos, que como les comentaba, pues finalmente les podemos decir que son fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las unidades estructurales de cada una de estas, pues, estructuras, redundantemente. Aquí tenemos un tipo de tejido conjuntivo, o sea, formado por fibroblastos. Esta imagen no me acuerdo dónde la tomé, no se la fusilé, pero lo que estaba representando simplemente es una zona que tuvo tratamiento, o vaya, es una zona que tiene el tendón sano como tal, y esta parte que se ve desordenada también es tendón, y esto es lo que ocurre cuando tienes una lesión de tendón. Los tendones y ligamentos, también como información ya para cuestiones de rehabilitación y eso, son estructuras que se llegan a recuperar normalmente, incluso hasta después de un año, ¿de acuerdo? Un año es lo que tardan en recuperarse. Y aquí es donde también entra la cuestión de la terapia, porque cuando no se lleva a cabo una terapia de rehabilitación adecuada, lo que puede ocurrir es que entonces estas fibras que estaban bien organizadas y que nos daban las propiedades biomecánicas de las cuales hablamos, al recuperarse o volverse a plastificar, vamos a decirlo así, de esta manera, si no tuviste una rehabilitación, pues vas a tener mucho más limitado el movimiento. Entonces, al igual que las articulaciones, decíamos que era saludable mantenerlas en movimiento y en aplastamiento, lo mismo con los tendones y los ligamentos. Es importante que si tienes un paciente, por ejemplo, la de ABC, que en la terapia incluyas, por ejemplo, estirarle los dedos, ¿no? No pasa nada incluso si le truena. Que le estires los dedos uno por uno con calorcito, le vayas estirando los músculos, los estires. ¿Para qué? Para que no vaya, o lo que se vaya restaurando, vaya adquiriendo la forma, pues, natural, que es alargada, y no se vaya, no vaya a tener ese tipo de formaciones que después le van a impedir el movimiento. Muy bien. Pues muy bien. Vamos a darle un vistazo rápido aquí. Pues en sí eso sería lo que hablaríamos ahorita de tendones como base. Y estas imágenes que nos quedan acá, aquí tuve un problema. Creo que no, de hecho creo que no guardé la diapositiva que era que estaba bien. Ahora sí la final diapositiva final. Pero bueno, ya se la subiré.
Bueno, antes de pasar a las otras imágenes, entonces los tendones también tienen que soportar fuerzas tensiles, los tendones y ligamentos. La forma natural de los ligamentos es, en este caso, lo que se conoce como región basal o región TOE, que es esta forma hasta como corrugada, que la podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vamos a pensar en este espacio, no sé si se alcanza a ver, pero creo que la alargué mucho. Hablaríamos del TOE, por ejemplo, aquí, que está como plegada, está alargada. Aquí, quién sabe qué ligamento será, pero bueno, aquí tiene una forma corrugada, de acuerdo a su forma basal, del estado TOE. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el tendón sufre fuerzas tensiles de manera pues paulatina? Lo que vamos a tener es que se va a empezar a alargar y es como te decía, imagínate que tienes una liga o un hilo de esos que vienen como resortes. Cuando están en su estado basal, los vas a encontrar pues arrugados, ¿no? Lo que te decía, y conforme los vas estirando y les vas aplicando más fuerza, se van a ir haciendo pues más lineales, se van a ir haciendo más parejitos. Y conforme vas aumentando la fuerza, va a haber un punto en el cual se van a romper. Aquí principalmente el problema son las deformaciones abruptas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque regresando al modelo biomecánico, lo que vamos a tener aquí es que no vamos a dejar actuar a todas estas especies de amortiguadores que van a estar contenidos en el modelo mecánico y solamente vamos a contraer uno de estas componentes. Y como esas componentes de hecho no son tan elásticas, aquí también es un dato muy importante, los tendones y ligamentos no están hechos para ser elásticos, lo que vamos a hacer es mandarle toda la carga a ellos y romperlos, ¿de acuerdo? Entonces ahí hablamos sobre todo de movimientos bruscos. Pues no sé si alguno de ustedes ahí nada más por curiosidad alguna vez ha visto de esos accidentes que luego ocurren en el gimnasio de alguien que está alzando la pesa si se rompe el tendón o un músculo y se les forma hasta como una bola. Están pues curiosos esos videos. Bueno, nada más quería que se quedaran con esta imagen, ¿no? De que va a haber una deformación que después nos va a involucrar una ruptura. En cuestión aquí del esfuerzo, está en newtons de metro cuadrado. Esto va a depender de qué tendón o de qué ligamento estemos hablando. Pero bueno, nada más quería que se quedaran con esto. Entonces ya, a manera de tarea. A ver, ¿cuántas articulaciones contaron en su pata de puerco? Y bueno, antes de que me comiencen a contar, no he revisado la verdad ninguna tarea, nada más he visto que ya me enviaron algunos y he visto así a grandes rasgos, pero todavía no he revisado ninguna. De hecho, no le he respondido a nadie, así que por si, para que no se me sientan. Ajá. No he revisado esas tareas todavía. Y bueno, como indicación, por favor, no. Ahorita yo creo que para las siguientes actividades les voy a pedir que me envíen su tarea en un TikTok o que me la envíen en YouTube porque pues a su pobresor ya se le acabó el espacio en el celular y pues la verdad de recibir videos de todos va a estar medio difícil y no los voy a poder revisar, así que mejor envíenmelos por ese medio. Ahora sí, a ver, ¿cuántas ¿Está bien por el Drive, profesor? ¿Podemos Sí, no hay problema. darte un link al Drive? Ok. Como ustedes se acomoden más, pero por favor no me envíen directamente del archivo. Me gustaría recibírselos, pero pues la verdad es que no los voy a descargar todos. Por favor. Ya, ¿cuántas articulaciones contaron en su práctica? Yo 16, nada más. Yo también 16. ¿A poco así? Yo, profe, le comentaba que entre las primeras y terceras falanges conté 12 articulaciones, no contando las uniones de las muñecas. Ok. Profe, Yo yo conté también, 12 también, profe. 12 sin contar la articulación de la muñeca.
Profe, estoy igual, o sea, yo conté 3 falanges por dedo, son 4 dedos, y entonces 4 por 3, 12. Contaron la de los dedos, ok. Pues muy bien. La idea de esa práctica, como les comento, era sobre todo que desarrollaran ¿cómo les digo? Un poco de memoria. No, en sí no iba tan orientado a que todos diéramos con el número. De hecho, la verdad, yo no las conté. Esa práctica alguna vez a mí me la dejaron hacer con una de pollo, pero esa fue para otra cosa. Entonces aquí la tarea es principalmente que supieran identificar o que tuvieran un poco la capacidad o el tiempo de ir palpando, ir viendo dónde estaban las articulaciones de esa pata. ¿Por qué? Porque, pues bueno, eso les va a ayudar a su práctica, pues cuando tengan algún paciente luxado, que les duela el pie. Como les comentaba, es importante hacer aquí lo que se conoce como el diagnóstico diferencial y irnos basando en los síntomas o en lo que nos va refiriendo el paciente. Entonces, a veces te dice, le duele el pie, ¿no? Y pues tú le pones calor en todo, le pones mox en todo, le pones electro en todo el pie y en realidad lo que requería ese paciente es tal vez que exploraras primero, hicieras un trabajo así como hicieron como con el de la pata del puerco, de por lo menos palpar articulación por articulación, que tengas esa habilidad de, pues vaya, de ir identificando pues cada zona del pie, ¿eh? Eso ya va a ser después con un pie de una persona. Entonces, pues háganlo. Especialmente, ¿por qué? Porque el pie es una estructura biomecánica muy compleja, muy compleja. De hecho, o sea, a nivel, nuevamente digo, de histología, a nivel de diferenciación celular, pues ya son zonas que ya tenemos conocidas, pero a nivel biomecánico, a nivel anatómico funcional, incluso hay zonas que todavía se van descubriendo en las articulaciones. Son áreas todavía que pues nos dejan para ir pensando. Imagínense lo complejo de estas estructuras. Ajá, de la función de esas estructuras que actualmente todavía a nivel biomecánico se siguen mejorando los modelos y se siguen descubriendo nuevas funcionalidades de cada una de estas estructuras. Para hacer este tipo de conteo de articulaciones, pues en realidad habría que ser pues un traumatólogo para verlo bien. Pero pues como les comentaba, la tarea es que si después tienes a un paciente que tiene un dolor de cubitoides, pues sepas tratar por qué le duele el cubitoides, ¿no? Que después sepas ver lo que dice, ¿no? Me duele el talón, pero entonces descartar que es el calcáneo, que es el tendón, que es la articulación, y sepas hacer ese tipo de exploración física, que también ya les dije que se les voy a dejar de tarea. Pero entonces ya, a nivel pie me gustaría hablar un poco más acerca de qué ocurre en el esguince y todo eso, pero pues ya saben, el tiempo nos mata. Entonces, pues quédense con la tarea que hicieron con la pata de puerco y quédense con la foto del pie. Ajá, entonces, a ver, les voy a dar unos 30 segundos para que me cuenten, en este caso del pie, cuántas articulaciones alcanzan a ver. Así en esta foto, en la de la superior derecha. Cuéntenlas. ¿24? 39. Yo 20. 21. 27. 27, por ahí dijeron, muy bien. 24. 24, bueno. Entonces, pues ahora sí que eso ya en realidad ya les encargo ahí, que no les cuesta nada a ustedes descargarse una foto o una imagen, incluso mejor que esta, de los huesos del pie y que lo tengan ahí guardado en su galería de fotos favoritos y que
digo, cuando llega una persona, por lo menos se dedican a explorar 20 articulaciones. Y bueno, la tarea fue nada más para hacernos un bosquejo de las articulaciones. Acuérdense que entre esas articulaciones vamos a tener ligamentos. Entonces, que también sepan palpar los ligamentos. Imagínate, si esas nada más son las articulaciones, si son las uniones, y yo te decía que los ligamentos tienen la función de permitir los movimientos, pues de la gran cantidad de movimientos que estamos hablando que puede desarrollar nada más la planta del pie. Entonces, pues, aquí yo le sigo reiterando. Si una persona te dice, me duele el pie, pues, oye, ten la curiosidad de saber, oye, o sea, que ustedes le preguntan al paciente, bueno, le duele el pie, pero le duele cuando está parada, cuando hace una supinación, cuando hace pronación, cuando se para de puntitas, cuando se para de talón, si se para con el filo exterior, bueno, lo que decía, ¿no? Supinación o pronación, o le duele si presiona. Entonces tengan esa destreza, ¿de acuerdo? Se los encargo encarecidamente que se queden con esa reflexión de esa tarea y con esta imagen de la cantidad de articulaciones que hay. Entonces, si ya les duele el pie y saben que tuvieron una tendinopatía, por ejemplo, la cadena del calcáneo, sepan aplicar correctamente su terapia infrarroja, si tienen infrarrojo, o su moxibustión, o su cataplasma, o lo que sea que le van a poner al paciente. Y también, si le duele el dedo, por ejemplo, si te dice que le duele por aquí, donde está el huesito y no sé qué, que hagas lo que te estoy diciendo, incluso que tires o que jales de cada uno de los dedos pulgares, o sea, de cada uno de los dedos del pie, con tus respectivos guantes, claro, y averigües qué movimientos son los que están comprometidos. Entonces así vas a decir, bueno, entonces ya vi que le duele de aquí para acá. Entonces quiere decir que son las articulaciones que realizan los movimientos de flexión o de extensión hacia acá, ¿no? Y que digas, bueno, entonces le voy a poner un electrodo aquí, una aguja acá y un electrodo más grande acá para atacar mejor la lesión. Haz ese ejercicio cada que tengas a un paciente. Pues ahí está, nada más. Era para eso, la verdad esta tarea era un poco para fastidiarlos un poquito con la pata del cuerpo. Y pues bueno, más de uno también ahí se vio, bueno, eso espero que sí, ¿no? Que más de uno se haya estado ahí fastidiando con la tarea y se haya encontrado con los ligamentos y tendones para llegar a contar bien las articulaciones. Era parte de la tarea eso, que les fastidiaran esos para poder llegar a la articulación y vieran qué es lo que hay. Pues bien, si no tienen preguntas, en realidad esta sería la clase de hoy. Ya les comenté cuáles son sus tareas. Bueno, tienen 4 tareas y una práctica. ¿Hasta ahorita alguna duda? Estamos terminando. No, está muy bien. Yo tengo una pregunta. Ok. Bien. Yo quería saber si el infrarrojo sustituye a la moxa. Ok, esa es la pregunta. Pues verás, en términos, le voy a llamar brutos de beneficios, sí, la terapia de infrarrojo ofrece mucho más beneficios. Que se regenere más rápido, elimina el dolor, la regeneración, el dolor, vascularización, esos son beneficios del infrarrojo. Mientras que la moxa solamente es calentar, o sea, a grandes rasgos también, ¿no? Calentar y generar pues un efecto de analgesia, de relajación y que tú puedas trabajar un poco más con esa zona. Entonces, pues sí, como te digo, en términos brutos, infrarrojo, pero en una terapia integral con acupuntura, moxibustión, infrarrojos, terapia térmica, electroterapia, van a sumar y vas a sacar más rápido a un paciente desde una tendinopatía, de una lesión neuromuscular, etc. Al final, todos suman y pues ya, esa es la moraleja.
No sé si respondí tu pregunta. Sí, o sea, lo que entiendo es que la MOXA a lo mejor trabaja de forma más local que el infrarrojo. O sea, el infrarrojo también te ayuda a regenerar. Sí, el infrarrojo también permite la proliferación celular. Y claro, también hay equipos de infrarrojos. Un buen infrarrojo te está costando, ahorita ya hay como hasta de 5,000, porque he visto que luego hay unos que te venden hasta supuestamente de, creo que de 1,000 pesos he visto, pero sí es infrarrojo, pero es calor infrarrojo, porque el calor es una onda infrarroja, al final de cuentas. Pero no es el infrarrojo que debería de ser, porque en las longitudes de ondas hay longitudes específicas que tenemos que usar. Ahorita le dejamos la palabra a Capistrán. Entonces, ¿respondí tu pregunta? Sí, Ok, entonces gracias. Capistrán quería preguntar algo. Oiga, profe, entonces yo creo que es básicamente, digo, en la práctica clínica, pues lo que requieras, porque ahorita que platicaban de lo del infrarrojo, yo lo ocupo con ciertos pacientes con lesiones, problemas, por ejemplo, en lumbalgias, etcétera, me funciona muy bien. Pero para calentar, por ejemplo, un REN 8 o algo así, pues debes de hacerlo con moxibustión. Entonces va a depender básicamente de la situación. Sí, sí, claro. Ya depende de la situación. Pues sí, efectivamente depende de dónde están trabajando y pues ya. Si es complementario, mejor. Y acuérdense que la moxa no solamente es la de puro calorilla. Yo les comentaba que a mí me gusta más la que es sobre cataplasma, sobre rodajas de fruta, porque ahí absorbes directamente. Y no nada más es en la piel, pero bueno. Ya no tarda en salirse a la reunión. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pues, bueno, si alguien más tiene alguna duda. Profe, Sí. bueno, por medio del WhatsApp, ¿nos podría dar una orientación respecto a qué electropunturas se pueden ocupar? O sea, aparatos igual de infrarrojos de calidad. Sí, claro. Les envío la imagen de, por lo menos el de electro que se usa en la acupuntura. Y les busco, pues, algún infrarrojo. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo. Sí. Sí, Muchas profe. gracias, profesor. Bonita noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Compañeros. Gracias, saludos, Nos compañeros. vemos. Gracias, Hasta provecho. luego. Buen fin.